días, niños. Muy buenos días, papás. ¿Cómo se encuentran? Los saluda la maestra Lisbeth. Bienvenidos a la clase del día de hoy, viernes 26 de marzo. Me da mucho gusto estar una clase más con ustedes. Recuerden que hoy es el último día que tenemos de clase, ya que hoy salimos de vacaciones de Semana Santa y entramos el martes 13 de abril. No se les olvide. Deseo que estas vacaciones descansen mucho, les vaya muy bien y se diviertan mucho también. Por favor, no hay que bajar la guardia con esta pandemia sobre el COVID-19. Síganse cuidando como hasta ahorita. Y si van a salir de casa, por favor, tomen todas las medidas sanitarias necesarias para que cuiden su salud. Espero verlos regresando de vacaciones a todos. Así que cuídense mucho, por favor. Bueno, vamos a iniciar con las clases del día de hoy. Trabajaremos con 3 actividades. En la primera, trabajaremos con tu materia de español y necesitarás tu guía aplicados. En la segunda, trabajaremos con tu materia de formación cívica y ética y necesitarás tu guía aplicados. Y en la tercera, trabajaremos con la materia de español y necesitarás tu libro de la SEP. Les pido que le echen muchísimas ganas a estas últimas actividades. Recuerden colocar fecha, su nombre, título e instrucciones cuando se los requiera. Y escuchen muy bien el video porque yo doy explicaciones específicas para que ustedes puedan realizar sus actividades. Una disculpa si ustedes escuchan ruido, ya ven que toda la semana les he venido diciendo. Entonces traten de no distraerse y poner atención a mis explicaciones. Vamos a iniciar con las clases del día de hoy. Échenle muchísimas ganas a este último día. Comenzamos. Para esta primera actividad, tú estarás necesitando tu guía aplicados y trabajaremos con la materia de español en el tema los poemas y recursos literarios de los poemas. El objetivo de la clase es que tú identifiques cuáles son los recursos literarios que podemos encontrar en un poema, así como también la estructura específica que debe tener un poema. Antes de iniciar la clase, quisiera hacerte algunas preguntas. ¿Recuerdas qué es un poema? ¿Cuál debe ser su estructura? ¿Cuáles son los recursos literarios que podemos encontrar en el poema? Bien, concéntrate por favor, empezamos con la explicación. Decíamos que el poema es un texto literario donde el autor puede expresar distintos sentimientos y distintos temas para que las personas que lo leemos captemos ese sentimiento y ese tema que nos quiere expresar el autor. Cada poema se va a leer de manera distinta, ya que esto va a depender del tema o del sentimiento que se exprese. El poema puede presentar 2 sentidos, literal y figurado. ¿Qué significa cada uno de estos? Bueno, el sentido literal es el lenguaje que nosotros utilizamos a diario. Tiene un significado exacto. Por ejemplo, labios rojos, cabello rubio. Ese lenguaje nosotros lo utilizamos día a día para comunicarnos. Ese es el lenguaje literal. A diferencia de este, el lenguaje figurado es un lenguaje que utiliza el doble sentido, que utiliza un lenguaje creativo y la fantasía. Por ejemplo, tus cabellos brillantes como el sol, tus labios de fresa. Con esos 2 versos nos damos cuenta que los cabellos de esa persona son amarillos y los labios rojos, pero la forma de expresarlo se le llama figurado porque se utiliza la fantasía. ¿Hasta ahí vamos bien, niños? Bueno, también el poema debe llevar una estructura específica. ¿Cuál es esta? Tiene que llevar versos, estrofas, rimas. ¿Qué significa cada parte del poema? Los versos son los renglones del poema.
están compuestos por rima. Pueden ser frases cortas, ¿sale? También tiene las estrofas. Las estrofas son los párrafos. Es el conjunto de versos y van a estar separadas por un espacio entre estas estrofas. También en los poemas podemos encontrar rimas. ¿Qué son las rimas? Estas es cuando dos palabras terminan con el mismo sonido o utilizan un lenguaje semejante al final de cada palabra. Estas se pueden encontrar al final de cada verso. Tenemos dos tipos de rimas. ¿Cuáles son estas? Las asonantes y las consonantes. ¿Qué tiene de diferente una y otra? Que en las asonantes solamente va a rimar la última letra, ya sea vocal o consonante. Y en las consonantes van a rimar de 2 a más letras, ya sean consonantes o vocales, ¿sale? Bueno, aquí le tengo dos ejemplos. Asonantes, besos, besas, solamente rima la última letra. Libro, ojo, solamente rima la última letra. A diferencia de esta, tenemos consonantes, cartel y mantel. Aquí riman 3 letras y 3 letras. Querer y poder riman 2 letras y 2 letras. ¿Se fijan la diferencia que existe entre las rimas asonantes y las consonantes? Recuerden que una es porque solamente rima la última letra y la otra pueden rimar de 2 a más letras. ¿Hasta ahí vamos bien? Ok. En los poemas nosotros también podemos encontrar recursos literarios. ¿Qué son los recursos literarios? Son juegos de palabras que nosotros podemos utilizar para hacer más llamativo ese poema. Y tenemos 4 recursos literarios: la aliteración, repetición, comparación y metáfora. ¿Qué significa cada uno de estos? Pon atención. La aliteración es cuando se repite el sonido en las palabras de los versos. Es cuando se repite la primera letra en las frases del poema. Por ejemplo, mi mamá me ama mucho. Aquí se repite mucho la M. Eso es la aliteración. Darle musicalidad a ese verso mediante la repetición de letras, no de palabras, de letras. También yo les decía que puede aparecer solamente al principio. En algunas ocasiones, esta repetición también puede aparecer en el medio de la palabra. ¿Sale? La siguiente tenemos la repetición. ¿Qué diferencia hay con la aliteración? Que en la repetición utilizamos varias veces una palabra en un verso o en un poema. Es cuando repetimos en infinidad de ocasiones esa palabra en la frase o en el verso. Por ejemplo, tus ojos tan pero tan hermosos. ¿Qué palabra se repite aquí? Tan y tan. ¿Se fijan que aquí sí se repite la palabra en la repetición y en la aliteración solamente se repite letra? Ok, esas son las diferencias entre aliteración y repetición. Ahora pasaremos a explicar qué es la comparación y qué es la metáfora. La comparación es cuando ofreces una semejanza entre dos cosas. Es cuando expresas el parecido de dos cosas, objetos, lugares, situaciones, etc. ¿Sale? Esta comparación, para que esté correcta, debe llevar nexos. Estos nexos nos van a ayudar a unir las oraciones. El nexo que más se utiliza es como o tal como o se parece a. ¿Entendido? Esos nexos nos van a ayudar a realizar una comparación. Recuerden que la comparación es cuando asemejas las características o el parecido con cosas, ¿sale? Un ejemplo que tenemos aquí es tus ojos brillantes como la luz de la luna. ¿Se fijan que utilizamos el nexo como? Esta frase nos está diciendo que tus ojos son brillantes, igual que la luz de la luna. Por eso es una comparación, porque estás asemejando las características de los ojos con la luna.
Eso es la comparación. A diferencia de esta, la metáfora consiste en darle un doble sentido a la frase, en utilizar el sentido figurado y la fantasía, pero aquí en la metáfora no se utilizan nexos, ¿sale? No vamos a utilizar nexos, solamente le vamos a dar un sentido figurado a esta frase. Vamos a utilizar la fantasía o el lenguaje creativo. Por ejemplo, tus ojos de luz de luna. ¿Se fijan que no estamos utilizando el nexo como? Está diciendo que los ojos son de luz de luna, pero no está comparándolo con alguna otra cosa, ¿sale? Esa es la diferencia entre comparación y metáfora, que la comparación utiliza el nexo para comparar o para asemejar y la metáfora no. La metáfora solamente utiliza el sentido figurado. Como se pueden dar cuenta, niños, el poema nos ayuda a expresar diferentes sentimientos, a demostrar que existen diferentes temas en el mundo que podemos tratarlos de manera creativa. Y estos poemas pueden tener diferentes recursos literarios que nos van a ayudar a hacerlo más llamativo y que las personas quieran leerlo. ¿Sale? Bien, esa fue la explicación del tema, los poemas y recursos literarios del poema. Ahora, niños, nos vamos a la actividad. Pongan atención. Para la realización de esta actividad te ubicarás en tu guía aplicados páginas 56 y 57. En el punto número 1 vas a escribir qué recurso literario se emplea en cada expresión, ya sea metáfora o comparación. En el punto número 2 vas a escribir el significado para ti de esta metáfora. La luna pesca en el charco con sus anzuelos de plata. ¿Qué significa para ti esta frase o este verso? En el punto número 3 vas a subrayar del mismo color las palabras que rimen en este poema. Después te ubicarás en el punto número 4. Vas a anotar si es aliteración o repetición según corresponda en cada uno de los versos. En el punto número 5 tienes que escribir cómo fue que encontraste la repetición y cómo fue que encontraste la aliteración o por qué la identificaste fácilmente en los poemas anteriores. En el punto número 6 vas a leer el poema y vas a escribir una palomita si tiene metáfora, aliteración, repetición y comparación, y vas a escribir un ejemplo de cada uno de ellos en base al poema que leíste, ¿sale? Tómate el tiempo que tú requieras para realizar esta actividad. Una vez que la termines, nos pasaremos a la actividad número 2. Excelente, niños, vamos por su actividad número 2 en su materia de formación cívica y ética con el tema Constitución Política Mexicana. Ustedes para esta sesión necesitarán su guía aplicados. El objetivo de esta clase es que identifiquen qué es la Constitución Política Mexicana, por qué es tan importante para nuestro país y algunos artículos que describe esta Constitución Política Mexicana. Antes de iniciar, te realizaré algunas preguntas. ¿Sabes qué es la Constitución Política Mexicana? ¿Por qué es tan importante para nuestro país? Mencióname algunos de los artículos que estipula esta Constitución Política Mexicana. ¿Cuándo se promulgó? Bien, hay que concentrarse, por favor. La Constitución Política Mexicana, ¿qué es? Esta es un libro donde están escritos y plasmados los derechos de los mexicanos, las garantías individuales y las obligaciones que todo mexicano debe tener. Esta se promulgó el 5 de febrero de 1917. ¿Se acuerdan? En su materia de historia lo trabajamos. Bueno, este es el día que se celebra un aniversario más de nuestra Constitución Política Mexicana. La Constitución Política Mexicana se considera la ley suprema. ¿Por qué se considera la ley suprema? Porque integra acuerdos de cómo se organiza nuestro país.
También porque esta garantiza la igualdad de todos los mexicanos. Aquí están plasmados todos los derechos que los mexicanos debemos tener y los derechos que se deben respetar. Esta Constitución Política Mexicana se basa en principios y valores fundamentales. Esta también protege todos los derechos de los mexicanos. Los derechos fundamentales que marca esta Constitución es el respeto, la igualdad, la seguridad de los mexicanos, la libertad de los mexicanos, entre otros. También estipula que en México está prohibida la esclavitud. Hasta ahí vamos bien con la Constitución Política Mexicana. Algunos de los artículos que esta Constitución describe son los siguientes, pongan atención. El primero que vamos a trabajar es artículo 3º. Este establece que la educación en México debe de ser laica, gratuita y obligatoria. Significa que se debe respetar cualquier religión, que esta debe de ser gratis y que debe ser obligatoria para todos los mexicanos. Otro artículo que estipula es el 4º, el cual dice que toda persona tiene derecho a decidir cuántos hijos quiere tener. Aquí en México no se obliga a las familias a tener hijos. Ellas son las responsables de decidir cuántos hijos quieren tener. Este mismo artículo, el 4º, describe que tanto hombres como mujeres mexicanos son iguales ante la ley, que no debe de haber inclinación hacia un sexo, ya que tanto el femenino como el masculino somos iguales ante la vista de todos los mexicanos. Eso estipula el artículo 4º. Ahora pasamos al artículo 17, el que describe que las personas tienen derecho a la justicia. Eso quiere decir que todos tenemos derecho a que se nos dé lo que merecemos, a que las cosas se repartan de manera equitativa. Eso lo plasma el artículo 17. Y finalmente, otro artículo muy importante que plasma la Constitución Política Mexicana es el artículo 24, el que especifica que toda persona es libre de elegir la religión que decida. Aquí en México no se prohíbe ninguna religión y no se obliga a los mexicanos a inclinarse por alguna otra religión. Cada uno de los mexicanos decidimos qué religión queremos tener en casa. Esa es la libertad que tenemos los mexicanos gracias a la Constitución Política Mexicana. La Constitución Política aquí en México es distinta a la de otros países. Por eso es muy importante que cada país tenga su Constitución, ya que ahí se van a plasmar todos los derechos de las personas. Como ven, niños, la Constitución Política Mexicana es muy importante para todos los ciudadanos, ya que nos protege y rige nuestros derechos, así como también nuestras obligaciones. Esta también va a regir todas las leyes que se emplean en nuestro país. Por eso se le considera la ley suprema, porque va a integrar todos los acuerdos de cómo se va a organizar nuestro país. Es ahí la importancia de respetar la Constitución Política Mexicana, porque a partir de esta los mexicanos podemos vivir de manera armónica y de manera sana y pacífica. ¿Sale, niños? Bueno, esa fue la explicación del tema Constitución Política Mexicana. Ahora con esta explicación pasamos a su actividad. Pongan mucha atención. Para iniciar esta actividad te ubicarás en tu guía aplicados página 311. En el punto número 1 vas a leer cada uno de los artículos que ahí se te muestran de la Constitución y vas a escribir el inciso en donde corresponda según cada uno de los casos. Después vas a responder la pregunta: ¿cuáles son las garantías individuales que se protegen en los artículos anteriores? En el punto número 2 vas a encerrar el inciso que tenga la afirmación verdadera. En el punto número 3 vas a responder la pregunta: ¿qué relación hay entre un reglamento escolar y la Constitución Política Mexicana? Tómate todo el tiempo que tú requieras para que realices esta actividad.
Una vez que la termines, nos pasaremos a la actividad número 3. Excelente, niños, vamos por su actividad número 3 y la última. Trabajaremos en su materia de español con el tema los poemas. Para esta ocasión ustedes necesitarán su libro de español de la SEP, ¿sale? Por favor, ténganlo a la mano. Vamos a iniciar con la sesión final de esta clase. El poema es un texto literario donde el autor puede expresar distintos sentimientos y distintos temas para que las personas que lo leemos captemos ese sentimiento y ese tema que nos quiere expresar el autor. El poema puede presentar dos sentidos, literal y figurado. ¿Qué significa cada uno de estos? Bueno, el sentido literal es el lenguaje que nosotros utilizamos a diario. Tiene un significado exacto. Por ejemplo, labios rojos, cabello rubio. Ese lenguaje nosotros lo utilizamos día a día para comunicarnos. Ese es el lenguaje literal. El lenguaje figurado es un lenguaje que utiliza el doble sentido, que utiliza un lenguaje creativo y la fantasía. Por ejemplo, tus cabellos brillantes como el sol, tus labios de fresa. Con esos dos versos nos damos cuenta que los cabellos de esa persona son amarillos y los labios rojos, pero la forma de expresarlo se le llama figurado porque se utiliza la fantasía. ¿Hasta ahí vamos bien, niños? Bueno, también el poema debe llevar una estructura específica. ¿Cuál es esta? Tiene que llevar versos, estrofas, rimas. ¿Qué significa cada parte del poema? Los versos son los renglones del poema. Están compuestos por rima. Pueden ser frases cortas. También tiene las estrofas. Las estrofas son los párrafos. Es el conjunto de versos y van a estar separadas por un espacio entre estas estrofas. También en los poemas podemos encontrar rimas. Estas es cuando dos palabras terminan con el mismo sonido o utilizan un lenguaje semejante al final de cada palabra. Estas se pueden encontrar al final de cada verso. Tenemos dos tipos de rimas: las asonantes y las consonantes. ¿Qué tiene de diferente una y otra? Que en las asonantes solamente va a rimar la última letra, ya sea vocal o consonante. Y en las consonantes van a rimar de 2 a más letras, ya sean consonantes o vocales, ¿sale? Bueno, aquí le tengo dos ejemplos. Asonantes: besos, besas, solamente rima la última letra. Libro, ojo, solamente rima la última letra. A diferencia de esta, tenemos consonantes: cartel y mantel. Aquí riman 3 letras y 3 letras. Querer y poder riman 2 letras y 2 letras. ¿Se fijan la diferencia que existe entre las rimas asonantes y las consonantes? Recuerden que una es porque solamente rima la última letra y la otra pueden rimar de 2 a más letras. En los poemas nosotros también podemos encontrar recursos literarios. ¿Qué son los recursos literarios? Son juegos de palabras que nosotros podemos utilizar para hacer más llamativo ese poema. Y tenemos 4 recursos literarios: la aliteración, repetición, comparación y metáfora. ¿Qué significa cada uno de estos? Pon atención. La aliteración es cuando se repite el sonido en las palabras de los versos. Es cuando se repite la primera letra en las frases del poema. Por ejemplo, mi mamá me ama mucho. Aquí se repite mucho la M. Eso es la aliteración. Darle musicalidad a ese verso mediante la repetición de letras, no de palabras, de letras.
También yo les decía que puede aparecer solamente al principio. En algunas ocasiones, esta repetición también puede aparecer en el medio de la palabra. La siguiente, tenemos la repetición. ¿Qué diferencia hay con la aliteración? Que en la repetición utilizamos varias veces una palabra en un verso o en un poema. Por ejemplo, tus ojos tan pero tan hermosos. ¿Qué palabra se repite aquí? Tan y tan. ¿Se fijan que aquí sí se repite la palabra en la repetición y en la aliteración solamente se repite letra? Ok, esas son las diferencias entre aliteración y repetición. Ahora pasaremos a explicar qué es la comparación y qué es la metáfora. La comparación es cuando expresas el parecido de dos cosas, objetos, lugares, situaciones, etc. Esta comparación, para que esté correcta, debe llevar nexos. Estos nexos nos van a ayudar a unir las oraciones. El nexo que más se utiliza es como o tal como. ¿Entendido? Esos nexos nos van a ayudar a realizar una comparación. Un ejemplo que tenemos aquí es tus ojos brillantes como la luz de la luna. ¿Se fijan que utilizamos el nexo como? Esta frase nos está diciendo que tus ojos son brillantes, igual que la luz de la luna. Eso es la comparación. A diferencia de esta, la metáfora consiste en darle un doble sentido a la frase, en utilizar el sentido figurado y la fantasía, pero aquí en la metáfora no se utilizan nexos. Solamente le vamos a dar un sentido figurado a esta frase. Vamos a utilizar la fantasía o el lenguaje creativo. Por ejemplo, tus ojos de luz de luna. ¿Se fijan que no estamos utilizando el nexo como? Está diciendo que los ojos son de luz de luna, pero no está comparándolo con alguna otra cosa. ¿Sale? Esa es la diferencia entre comparación y metáfora. Como se pueden dar cuenta, niños, el poema nos ayuda a expresar diferentes sentimientos. Y estos poemas pueden tener diferentes recursos literarios que nos van a ayudar a hacerlo más llamativo y que las personas quieran leerlo. ¿Sale? Ahora, niños, nos vamos a la actividad. Pongan atención. Para realizar esta última actividad, te ubicarás en tu libro de español de la SEP, página 99, y contestarás la autoevaluación. Tienes que colocar una palomita en el aprendizaje que te encuentres. Tienes que leer cada uno de los enunciados y colocar si lo haces muy bien, lo haces a veces y puedes mejorar o necesitas ayuda para hacerlo. Y finalmente tienes que responder en qué te propones mejorar en cuanto al tema de los poemas. Tómate el tiempo que tú requieras para terminar esta última actividad. Bien hecho, niños, llegaron al final de su clase. Excelente, mis niños, han llegado al final de sus clases. Muchas gracias por haberme permitido impartirles un día más con estas sesiones a distancia. Deseo que tengan unas felices vacaciones, que descansen mucho, que disfruten mucho a su familia y síganse cuidando, por favor. Hay que no bajar la guardia ante esta pandemia y ante este virus del COVID-19. Si ustedes van a salir de casa, por favor, tomen todas las medidas necesarias para cuidar su salud. Los quiero mucho, les mando un fuerte abrazo y un beso y espero verlos a todos el día 13 de abril cuando regresemos de vacaciones. Que te vaya excelente. ¿Sale? Bye.